Bueno, el día de hoy lo que vamos a hacer es continuar haciendo ejemplos de recursividad de pila. Sin embargo, antes de continuar, les quería preguntar si de casualidad alguno tiene alguna duda con los ejercicios anteriores, porque ahorita vamos a ver unos ejemplos que ya son más difíciles y si ustedes tienen alguna duda o algo así, sería bueno aclararlo antes de. Entonces, ¿alguien tiene algo ahí pendiente? Ok, bueno, y si nadie tiene nada, entonces vamos a continuar. Vamos a seguir con el ejemplo 3 de la presentación que, bueno, recuerden, esta presentación ya está en el TEC Digital, es la que usamos la vez pasada. Y de hecho, ese es el último ejemplo que nos queda aquí en la presentación. Qué raro, se le quitan los espacios. Vamos a hacer una función que reciba un número entero y cree otro número con los dígitos pares del número recibido. Entonces vean qué ejercicio más vacilón. Dice, hacer una función que recibe un número entero. Entonces recibe un número cualquiera que sea entero y vamos a crear un número nuevo únicamente con los dígitos pares del número recibido. Entonces, por ejemplo, si yo recibo un número que sea 1, 2, 3, 4, 5, 6, yo tengo que hacer un nuevo numerito que va a tener el 2, el 4 y el 6, nada más. Porque estos son los únicos dígitos pares del número recibido. Si aquí al final tuviera un 8, entonces aquí voy a tener un 8. Ahora, la manera de hacer esto es utilizando un poquito la teoría que hemos visto en taller, en el cual nosotros sabemos que todo número se puede descomponer como una suma de la multiplicación de dígitos por 10 elevado al exponente. Por ejemplo, voy a hacer aquí un dibujito. Digamos, si yo tengo el número 2, 4, 6, 8, este número es igual a que si yo tengo 2 por 10 elevado a la, vamos a ver, 1, 2, 3. 2 por 10 elevado a la 3. Más 4 por 10 elevado a la 2. Más 6 por 10 elevado a la 1. Más 8 por 10 elevado a la 0. Entonces, vean que aquí hay un exponente que es decreciente. Entonces, lo que vamos a necesitar es una variable auxiliar que nos vaya manipulando ese exponente. Y vemos que el 10 siempre va a permanecer igual porque estamos trabajando en base 10. Este 10 de aquí siempre es igual. Estamos trabajando en base 10, entonces ese 10 permanece invariable. Y el otro numerito que multiplica, el de la izquierda, ese es simplemente el dígito en cuestión. Este dígito de acá. Este y este. Entonces, bueno, ¿se entiende lo que vamos a hacer? Para crear números nuevos necesitamos un exponente que nos ponga el dígito en la posición en la que nosotros queremos. Ok, bueno, voy a borrar eso. Y, ok, vamos a ver cómo le ponemos a esta función. Le vamos a poner def forme par, igual que como está en la presentación. Y esto únicamente va a recibir un número. Lo primero que hacemos es
validar que el número sea entero. Entero positivo. Entonces decimos si isInstance de número, int and número es mayor a 0, entonces continuamos. Y lo que vamos a hacer es crear una nueva funcioncita que se llame forme par aux, y aquí va a recibir un número y va a recibir un exponente inicial. Ya vamos a ver qué es eso. Y si no, vamos a retornar un print que diga error. Ahora vamos a crear la nueva función auxiliar. Y esta funcioncita va a recibir un número y va a recibir una potencia. Y esta es la diferencia que tiene este ejercicio. Vean que ese 0 que yo le paso es el valor inicial que va a tener la variable potencia. Entonces recuerden que potencia es aquella que multiplicaba, que elevaba al 10. Era 10 elevado a la 3, 10 elevado a la 2 y así sucesivamente. Entonces le tenemos que dar el valor inicial de esa variable potencia. Entonces por eso es que le estoy poniendo un 0 ahí. Por cierto, si tuvieran alguna duda, me pueden interrumpir con toda confianza. Ok, entonces ahora sí tenemos, esta es la función auxiliar, por lo tanto, esta va a ser la función recursiva. Preguntamos si número es igual a 0, retornamos 0. Lo que vamos a hacer son sumas, entonces retornamos un 0. Ahora, preguntamos. Tenemos que validar que el dígito sea par. Entonces, veamos nada más. Aquí tenemos que poner un else y vamos a obtener el dígito. ¿Y cómo es que obtenemos el dígito? Es número, sí, módulo 10. Así es como yo obtengo el dígito. Ahora tenemos que validar que ese dígito sea par. Y bueno, ¿cómo hago esto? Digo, si dígito módulo 2 es igual a 0, voy a poner aquí un comentario. El dígito es par. Si dígito módulo 2 es igual a 0, significa que mi dígito es par. Entonces lo que tengo que hacer es hacer un retorno de dígito por 10. Recuerden que 10 es la base, que siempre va a ser 10, elevado a potencia, más la llamada recursiva. Forme par aux. Y esto recibe número, pero no recibe número así tal cual, sino que recibe número división entera 10 para quitar el dígito que acabamos de poner. Y recibe potencia más 1. La potencia tiene que hacer un incremento en 1 porque ya la utilizamos. Ahora, si el dígito es impar, y aquí está el else, tenemos que retornar esto mismo. Bueno, esto mismo no, parecido. Solo que no vamos a hacer ninguna suma. De hecho, le voy a poner un 0 para que quede explícito.
Y no vamos a incrementar potencia en 1, sino que lo vamos a dejar así, tal cual. Porque como el dígito es impar, no va en el número nuevo que estoy creando. Entonces, si yo incremento la potencia, agregaría un 0 ahí. Y esto sería todo, si no me equivoco. Ahí probémoslo a ver. Forme par, le voy a pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, pero no lo estoy imprimiendo. Ok. Dice, el número de entrada era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por lo tanto, los pares son 2, 4, 6 y 8. Bueno, entonces parece que sí funcionó. Y bueno, así es como se resuelve este tipo de ejercicios. Hay una familia de ejercicios que son muy parecidos a estos, en los cuales nosotros tenemos que crear números nuevos y necesitamos trabajar con las potencias. ¿Alguna duda con este ejercicio? Bueno, ahí. Profe, ¿podría explicarlo así como un poquito? Es que lo que pasa es que se me fue la luz, estoy te regreso. Ok, bueno, esto es lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Hacer una función que reciba un número entero y crear un número nuevo únicamente con los dígitos pares del número recibido. Entonces, por ejemplo, si yo recibo este numerito de aquí, saco este numerito de aquí. Ve que contiene únicamente los pares. Entonces vamos a crear una función principal que es esta, que básicamente valida que el número sea entero positivo, nada más. Y después ya creamos la función auxiliar que es esta, que recibe una variable potencia, que es un contador de la potencia a la cual está elevado cada uno de los dígitos pares. Empezamos en 0. Entonces, inicialmente esta potencia es 0. Y como cada vez que yo obtengo un dígito, obtengo el menos significativo, entonces está bien que la potencia empiece en 0, porque yo siempre empiezo por los dígitos menos significativos. Entonces, lo que hacemos es obtener el dígito y validar que el dígito es par. Si el dígito es par, recuerde que hay que crear un nuevo número que contenga únicamente los dígitos pares. Entonces, si el dígito es par, lo metemos al nuevo número. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos así, agarrando el dígito, multiplicándolo por 10 elevado a la potencia. Y tengo que incrementar potencia en 1. Si yo no incremento potencia en 1, entonces cuando vuelva a aparecer un dígito par, le voy a caer encima al anterior. Y tengo que quitar el dígito que con el que acabo de trabajar. Ahora, si el dígito es impar, no lo tengo que agregar al número de salida. Entonces vea que dígito por 10 elevado a la potencia ya no está, sino que ahora simplemente no sumo nada. Y vea que potencia no se incrementa en 1, porque no creé un, un nuevo número, no agregué un dígito al nuevo número que estoy creando. Entonces la potencia permanece intacta. E igual tengo que quitar el dígito de salida, realizando ahí la división entera. Y ven qué pasa si no pongo ningún número que sea par. Simplemente sale un 0. Y si pongo todos que sean pares, entonces salen todos los pares. Es bastante interesante. Profe, Sí, si el número lleva un cero, ¿qué pasa? ¿Lo cuenta o no? mira que no sé. Vamos a ver. Ah, sí, sí lo cuenta. El 0 es par. Entonces, ahí sí, tiene sentido, porque cuando hacemos dígito módulo 2, sería 0 dividido entre 2, que eso va a dar 0 y residuo 0. Entonces sí lo va a contar como par. Lo que sí no va a pasar nada si pongo puros ceros. Eso se va a simplificar. Ujú.
se va a simplificar como un 0. Ah, bueno, no, si pongo puros ceros, no se cumple esta condición, que el número sea mayor a 0. De hecho, si yo pusiera aquí mayor o igual, y ahora sí da 0. Solo que solo da un 0, no va a dar 3. Pero no, eso trabajémoslo con enteros positivos nada más. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con otro ejercicio. Este ejercicio que vamos a hacer es de listas. Entonces, de hecho, yo les voy a pasar una práctica que tenemos de recursividad de pila. No sé si dejárselas como tarea o como práctica. Creo que de cualquier manera la tienen que hacer, solo que no sé si la entregan o no porque es un poco larga. Pero bueno, de momento hagamos aquí un par de ejemplitos. Vamos a hacer este. Dice, escriba una función que reciba un número que debe ser entero y retorne dos listas. Una con los dígitos del 0 al 4 y otra con los dígitos del 5 al 9. Entonces, por ejemplo, si yo recibo este numerito, la salida de mi función debería ser dos listas. Una con los dígitos del 0 al 4. Entonces aquí iría 1, 2, 3, 4. Y otra lista con los dígitos entre el 5 y el 9, que serían solo 5 y 6. Ah, mira, no, esto está mal. Esto es, esto es así. Son, son los dígitos como tal, no es que tengo que formar nuevos números. ¿Se entiende lo que tenemos que hacer? Sí, profe. Ok, excelente. Bueno, vamos a crear una función principal. Le voy a poner de, no sé, forme lista. Esto recibe un número. Lo primero que hacemos es hacerlo de siempre. Vamos a validar que el número es entero. Entero positivo. Y aquí sería num y aquí sería int. Y vamos a validar que sea positivo. Número mayor a 0. Esto significa que todo bien. Bueno, aquí ya vamos a hacer una llamada. Ahorita la pongo. Y si no, vamos a retornar un error. Ok, ¿cómo vamos a hacer esto? Igualmente que el ejercicio anterior. No, este no. La semana pasada, bueno, la clase pasada habíamos hecho un ejercicio que retornaba dos cosas en el mismo retorno. Tenemos que hacer uno de esos. Vamos a llamar aquí a dos funciones auxiliares que no hemos creado aún. Vamos a ponerle a esta menores a 4 y le vamos a pasar el número y vamos a crear otra que se llame mayores a 5. Y le vamos a pasar el número. Y ahorita veremos si necesitan un parámetro adicional. Entonces, bueno, hacemos la función, la primera función. Esta función recibe un numerito. Y lo que hacemos es, bueno, igual que siempre, si número es igual a 0,
Vamos a retornar. Vamos a retornar una lista vacía, si no me equivoco. Si no, entonces este es el caso inductivo en el cual tenemos que continuar. Y si no, lo que vamos a hacer es obtener el dígito. Dígito es igual a número módulo 10. Y ahora preguntamos si dígito es menor o igual a 4. Si esto se cumple, entonces tenemos que hacer un retorno de dígito más menores a 4 y vamos a quitar ese dígito con el que acabamos de trabajar. Si no es menor a 4, significa que es mayor. Entonces no lo tengo que agregar. Entonces retorno. No, profe, perdón, ahí usted puso que el dígito sea mayor o igual a 4, no sería Ah, menor. sí. Tienes toda la razón. Si no me hubiera dado al revés. Muchas gracias. Y si no, pues simplemente no lo agrego. Y yo creo que ya. Probemos esta funcioncita. Nada más. Para asegurarnos que funciona. Vamos a ver así. Ahí tengo que poner imprint. Bueno, bien, aquí está. 4, 3, 2, 1. Y efectivamente son los menores a 4. Muy bien. Vean que el ejercicio no dice, simplemente dice que retorne una lista con los dígitos entre 0 y 4 y la otra entre 5 y 9. En este caso, pues se ve raro porque me quedaron al revés. Me quedó primero el 4 y de último el 1. Y yo los metí en orden inverso. Sin embargo, esto no importa porque el ejercicio no pide que queden al derecho. Y si no me equivoco, para ponerlos al derecho se arreglaría haciendo así. Veamos nada más. Así. Si lo estoy agregando a la lista en orden inverso. Pero si lo agrego así, ya me queda al derecho. Bonito. Entonces, bueno, sí funciona esta funcioncita. La otra es muy parecida. Solo que, bueno, tiene un nombre diferente. Y aquí hay que validar que el número sea mayor a 5. Y lo agregamos aquí. Muy bien. Ahora, bueno, probemos la función completa, a ver qué tal nos quedó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ay, tengo que imprimirla porque si no, no vemos nada. Ahora le doy play y vemos que tenemos una tupla. No puse un 5. Ah, sí, puse un 5. Eso significa que aquí lleva un mayor o igual porque vean que el 5 no salió. Y el 5 sí debió de haber salido. Ahí está el 5. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Muy bien. Entonces parece que sí funciona. ¿Qué es lo diferente aquí? Número 1, lo que estoy retornando. Vean que estoy retornando una lista vacía porque estoy haciendo una suma, una concatenación de elementos de una lista. Si yo aquí retorno un 0, de hecho no sé qué va a pasar. Creo que va a dar un error. Ajá. Porque no se puede realizar una suma entre un entero y una lista. Digamos, esta suma de aquí
Ya no se puede realizar porque aquí esto es un entero y no es una lista. Ahora, si yo le pongo aquí una lista con algo, de hecho vean que lo pone lo que sea que uno le meta aquí. Metámosle un 1, 2, 3. Aquí si yo le doy play, vemos que lo agrega. Entonces, lo que tenemos que buscar es el elemento que yo pueda sumar y que no cambie el resultado. Entonces, por eso es una lista vacía. Y lo otro que tiene diferente es que estamos haciendo una concatenación de listas, una concatenación de los elementos de una lista. Y eso se hace así. También hay otras maneras. Esta es la más sencilla. Se podría utilizar append, también funcionaría. Y no sé qué más se podría hacer ahí, pero bueno, esta es la más sencilla de todas, la manera más sencilla. ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Bueno, vamos a hacer otro. Este ejercicio que vamos a hacer siempre viene en los exámenes. Dice, escribe una función llamada elimine, que reciba un número y que reciba un dígito. Dice que reciba un entero y un dígito válido. Y elimine los dígitos del número que sean iguales al dígito dado. Entonces, por ejemplo, si mi número es 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y el dígito que yo quiero eliminar es el 4, por ejemplo, entonces la salida de mi funcioncita debería de ser 1, 2, 3, 5, 6. Dice que recibe un entero y un dígito y elimine los dígitos del número que sean iguales al dígito dado. Ok. Sí. Entonces, básicamente lo que le digo es de este número grande, quite todos los dígitos que sean como este. Aquí tenemos que utilizar nuevamente este toque de las potencias. Siempre que haya que crear números nuevos, vamos a tener que utilizar eso de las potencias. Ok, entonces, bueno, aquí ya me dan el nombre que debe tener la función, entonces es más fácil. Esta es la función principal, entonces tenemos que validar de aquí lo de siempre. De hecho, voy a hacer un if gigante. Vamos a preguntar que número sea entero. Y que... sí, también validemos que dígito sea entero. Y dice que el dígito sea válido. Para que un dígito sea válido tiene que estar entre 0 y 9. Entonces, dígito tiene que ser mayor o igual a 0 y dígito tiene que ser menor o igual, sí, menor o igual a 9. Veamos que ir más raro porque tiene muchas cosas. Pero bueno, entonces si todo esto se cumple, continuamos. Profe, Sí, no puso mayor en vez de menor ajá, ahí. sí. Sí, tiene toda la razón. Sí, así. Muchas gracias. Entonces, si esto se cumple, vamos a retornar elimine aux, que va a recibir el mismo número, el mismo dígito y aparte una potencia que la necesitamos. Si no, vamos a retornar un errorcito.
Ujú. Entonces aquí vamos a recibir un número, un dígito y una potencia. Y bueno, en este caso lo que vamos a hacer son sumas. Entonces, si número es igual a 0, entonces vamos a retornar un 0. Si no, aquí es donde está la magia. Bueno, ahí lo de siempre, hay que obtener el dígito, que sería número módulo 10. Después de obtener el dígito, tenemos que validar. Ay, qué madre, ahora vamos a tener dos variables que se llamen dígito. ¿Cómo podemos ponerle a esta para que se diferencie? Este dígito de este dígito. Pongámosle dígito obtenido. Entonces ahora preguntamos si dígito obtenido es igual a dig. De hecho, hagamos un cambio aquí. Voy a quitarle a eso dígito y le voy a poner dígito a eliminar. Es que este es el problema de los nombres poco intuitivos. Ajá. Entonces vean qué belleza. Ahora yo solo le hago aquí reemplazar y ya se reemplazan todos. De hecho, este if me quedó bien feo. Y bueno, ahí. Entonces ahora, si el dígito obtenido es igual al dígito que voy a eliminar, entonces no lo tengo que agregar. Voy a retornar 0 más, elimine aux. Y esto va a recibir el número con el dígito que le vamos a quitar. Va a recibir el dígito a eliminar así tal cual. Y va a recibir potencia. ¿Qué potencia no varía? Por cierto, yo siempre pongo aquí, hago una suma de 0 más algo. Eso simplemente para que quede explícito que no estoy agregando nada. Pero si ustedes ya lo entienden bien, ya no lo ponen y ya. De hecho, hacer esto es una ineficiencia. Estoy forzando al sistema a crear una suma que no aporta nada. Una suma de 0. Bueno, en este caso sí necesito sumar. Entonces sería dígito obtenido por 10 elevado a la potencia más todo esto. Con la diferencia que potencia lo voy a incrementar en 1. Veamos entonces. Si el dígito obtenido es igual al dígito a eliminar, no lo agrego. Y si es diferente, entonces sí lo agrego. Y lo agrego así. Ajá. Vamos a ver cómo nos quedó. Entonces voy a pasarle 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y voy a pasarle un 4. Y esto lo meto dentro de un print para poder ver algo. Lo guardo y le doy play. Bueno, y parece que sí funcionó. Ahora, en lugar del 4, eliminemos el 1. Ahí está. 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, sí, parece que sí funciona. ¿Alguna duda con este ejercicio? Como les decía, esto es un ejercicio súper común en los exámenes. Ahora, este es de los fáciles de los exámenes, pero vean que se resuelve no tan difícilmente. ¿Alguna duda, comentario? Profe, digamos que yo pongo un número que es solo unos y le digo que elimine el 1, ¿no daría error? Daría 0. No. Veamos.
Bueno, si nos salió bien, da 0. Si no, otra cosa. Así. 0. Y si usted aquí al final le pone 1 que no es, entonces debería dar únicamente 4. Ujú. Bueno, espero que hayan entendido. Y estos eran los ejercicios que quería resolver hoy. Vamos a ver, veamos un toque el cronograma. Estamos aquí. La siguiente semana es Semana Santa. Y de hoy en 15 días es cuando tenemos el examen de intro. Eso significa que nos queda la clase del miércoles. En esta clase del miércoles me gustaría, pues, poder hacer con ustedes, bueno, poder darles un simulacro de examen, de un examen que hice el semestre pasado o antepasado, para que ustedes sepan a lo que van, digamos, y que puedan practicar y que sepan pues, qué tan bien o qué tan mal les fue. Y también yo tengo una práctica aquí que normalmente la dejaba de tarea, que es esta, que de hecho casualmente acabamos de hacer los 2 primeros, que son 12 ejercicios. Bueno, 12 ejercicios son un montón. Entonces, lo que podemos hacer es que yo les mando esto y digamos que ustedes durante Semana Santa y durante los días de la siguiente semana, ustedes la hacen, pero la hacen únicamente como práctica. No es que la tienen que entregar como tal. Y esto tiene ejercicios de todo tipo. De hecho, hay algunos que sí, son bastante difíciles. Entonces, digamos que está a un buen nivel. Y bueno, igual, si durante la Semana Santa que ustedes estén haciendo esto tienen dudas, igual me pueden escribir, aunque en teoría estemos de vacaciones, igual me pueden preguntar y ahí con todo gusto lo vemos. Y bueno, y a ver qué tal nos va, qué tal les va haciendo los ejercicios estos. Son interesantes. ¿Qué les parece? ¿Qué opinan? Está bien, profe. Sí, igual recuerden, no se entrega, es como para que ustedes tengan la oportunidad de practicar, porque bueno, y lo que el examen casi que es todo recursividad. Entonces, sí, bueno, muy bien. Entonces, si no hay más dudas, dejaríamos la clase de hoy hasta acá. Profe, una pregunta. Ajá, Con ese ejercicio, ¿ahí en qué momento fue en el que definió potencia? Es que no aquí. veo dónde haya definido. A ver. Ah, ok, sí, sí. Sí, digamos, aquí yo le paso un 0. De hecho, ven que vacilaron que si yo le paso un 10, empiezan a pasar cosas raras. Los números van a quedar todos corridos. Ah, Así. Sí, entonces, por eso es que siempre se le pasa un 0 aquí. ok, listo, eso era. Igual, tenemos la opción de que el examen idealmente es el 9, pero quizá podríamos correrlo, ya sea para el fin de semana o para el lunes, tal vez. En caso de que el día que hagamos el simulacro de examen nos vaya muy mal. Entonces tenemos la opción de correrlo ahí, pero ahí vamos a ver. Entonces estaríamos por hoy. Muchísimas gracias. Recuerden que ahorita a las 9:30 tenemos quiz. El quiz dura 1 hora, son 2 ejercicios. Realmente está muy fáciles. Todo el mundo me decía que les diera menos tiempo porque están muy fáciles, pero mientras lo suben y eso, vamos a tener 1 hora y no va a haber clase de taller como tal, sino que la clase de taller era resolver el quiz, para que lo tengan ahí presente. Entonces, a las 9:30, idealmente en punto, sube el quiz, ustedes se meten al Tec Digital, lo bajan y lo hacen, y lo vuelven a subir de vuelta, y eso sería todo. Listo, profe, por allá. Muchas gracias, hasta luego.